tragedia más grande del boxeo. A mí me gusta boxear, hermano. A mí me gusta puño. A mí no me gusta Floyd Mayweather. Eso no me gusta a mí. A mí me gusta partirme la cara con un hombre. Él es Edwin Valero, un hombre con un talento que lo llevó a la cima del mundo y del boxeo, hasta que su vida terminó en una tragedia inimaginable. El venezolano dejaba un camino de destrucción en cada combate. Es más, aún tiene el récord de 18 victorias consecutivas por nocaut en el primer round, 27 combates y en todos arrasó a sus oponentes. Su talento era indiscutible y el mundo entero tenía los ojos encima de él. Tristemente, fuera del ring, Valero peleaba con demonios que nadie podía imaginar. Edwin nació y creció en los barrios más bajos y pobres de Venezuela. Su padre era un loco, por lo que se vio obligado a abandonar su casa a muy temprana edad. Fue en las calles que encontró un hogar, rodeándose con malas influencias y teniendo que delinquir para poder comer. A menudo se metía en peleas callejeras hasta que encontró un trabajo en un taller de bicicletas, donde su vida dio un giro inesperado. El dueño del taller era un exboxeador que reconoció en Valero un enorme potencial para el deporte y lo invitó a adentrarse en el mundo del boxeo. Ahí aprendió a canalizar su rabia y su energía a través del deporte y rápidamente su talento lo llevó a pelear con los mejores peleadores de su país. Cuando Valero entrenaba, parecía que tenía la energía de un caballo. Su intensidad superaba la de la mayoría de los boxeadores profesionales. Desgraciadamente, a pesar de su talento, la vida de Valero seguía sin ser fácil. Y aún estaba envuelto en las malas prácticas, a pesar de que el deporte había puesto un techo sobre su cabeza. Después de una temporada de esfuerzo, finalmente en 2002 Valero hacía su debut en el boxeo profesional en Caracas, venciendo por nocaut a Eduardo Hernández. Pronto, los boxeadores venezolanos le quedaron cortos a Edwin Valero, quien los destruía a todos, apenas en el primer asalto. Rápidamente, su reputación como un peleador formidable lo llevó a dar el salto a pelear en Estados Unidos, en donde ya se hacía conocer por su estilo agresivo y frenético. Incluso, durante entrenamientos de sparring, Valero hacía temblar con sus fuertes golpes, haciendo que hasta el terrible Morales tuviera que dejarlo sin trabajo, pues en palabras del propio entrenador Nacho Bernstein, era demasiado fuerte para entrenar con él. En el año 2005, portando un récord de 15-0, todos por nocaut, Valero viaja por primera vez a Japón, y ahí es donde el mundo estaría por ver uno de sus knockouts más devastadores. Enfrentando a Ero Bando, Valero apenas sonó la primera campana e impuso su voluntad en el ring. Solo 15 segundos habían pasado, y el peleador local ya estaba tocando la lona. Cuando volvió a retomar el aliento, Valero reanudó el duro castigo sin dar un solo segundo de tregua a su rival. Cada golpe que intentaba lanzar el japonés traía consigo una ráfaga de golpes que no le permitía ni pensar. Esto ya no era una pelea, era una carnicería. Es entonces cuando Valero da un brutal volado de derecha y deja tendido en la lona al peleador japonés de forma dramática. Valero había demostrado que no importaba el país que pisara, él destruiría a cualquier rival que se le pusiera enfrente. Después de 2 victorias más, todas por nocaut, aún en Japón, Valero enfrenta en 2006 al boxeador mexicano Genaro Trasancos, quien había cometido el grave error de provocar a Valero burlándose de su apariencia. Trasancos empieza el round con cautela, manteniendo su distancia, pero poco sabía del infierno por el que Valero lo iba a hacer pasar. Apenas Valero encontró una entrada, desató una ráfaga de golpes encima del mexicano, que no lo dejaba separarse de las cuerdas. Trasancos había perdido sus pies y aún faltaba 1 minuto para que terminara el primer round. En ese momento, seguramente se estaba arrepintiendo de sus palabras. Nuevamente la pelea se había vuelto un juego del gato y el ratón, en la que Valero era el depredador y él era la presa. Trasancos cae al suelo, segundos antes del campanazo, pero se levanta para tomarle un segundo round a Valero, una hazaña que pocos boxeadores habían logrado, pero que le costaría otros 3 minutos de infernal dolor. Trasancos lanza un duro golpe contra la mandíbula de Valero, pero esto solo serviría para enfurecerlo más. Trasancos intenta mantener su distancia, pero su cuerpo ya no puede más. A 1 minuto de sonar la campana, sus piernas se rinden. Se hinca en el suelo. Valero aprovecha y da el golpe de gracia. Un movimiento sucio, pero para bien o para mal, ese es el sello de Valero. Peleas que parecen sacadas de la calle. Valero esta vez quería el título del AMB, pero no iba a ser fácil. Pertenecía a Vicente Mosquera. De los nervios, doctor, cuando mire nada más.
un panameño que no había perdido un solo combate en más de 6 años. Este fue un combate para la historia. Al fin Valero había encontrado un oponente que le seguía el ritmo. Sin embargo, pronto se comenzó a ver superado por la estrella emergente Valero. No debe dejarse dar esas andanadas, el loco es mejor que camine el ring, porque algunas de las peleas se las han parado. Este se convirtió en un verdadero combate de titanes. Ambos tenían la técnica y la voluntad para vencer a su oponente, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a ceder. Y esperar el ataque. ¡Bien lo queda! Los golpes de Valero han perdido mucha fuerza, pero sigue siendo peligroso. A medida que envejecía la pelea, ambos púgiles se empezaban a ver cansados y acabados. Esto ya no era boxeo, era una pelea de voluntad. Aquel que aguantara más el dolor y el castigo sería el que saldría vencedor. Cuando el entrenador de Mosquera vio que su peleador ya no podía más y únicamente se limitaba a recibir el terrible castigo de Valero, decidió tirar la toalla y darle la victoria al venezolano. En la esquina de Mosquera se metieron, pararon la pelea, se acabó, nuevo campeón, ganó Valero. Destruyendo así la racha de victorias consecutivas del panameño y quitándole su título, todo en su propia casa. Si Mosquera se equivocó desde un principio e intentó fajarse con un hombre golpeador. La carrera de Valero iba en ascenso y ahora nos toca verlo pelear en México, en lo que trágicamente terminaría siendo la última pelea que dio este maravilloso pero atormentado boxeador. En 2010, Valero se enfrentó a Antonio De Marco. Este fue el último y más difícil combate de este peleador. De Marco se impuso desde el primer round, aprovechando un error de su oponente y haciéndole un profundo corte arriba de la ceja que ponía en jaque la racha de Valero. Pero Valero no se dejó intimidar y a pesar de la sangre que estorbaba su visión, continuó el combate como el guerrero que era. El castigo que imponía Valero sobre su rival era inmenso. A De Marco no le faltaba talento, pero cuando su esquina vio que el venezolano lo destruía, decidió mejor parar la pelea. La vida de Valero se había ido al estrellato. La gente quería ver más de este monstruo en el ring. Incluso se había confirmado una pelea con la leyenda filipina, Manny Pacquiao. Y la gente especulaba qué pasaría si enfrentaban a un monstruo como él con un correlón como Floyd Mayweather. Sin embargo, las ilusiones de todo el mundo del boxeo se vinieron abajo cuando poco después de esta pelea circuló la noticia de que Edwin Valero había sido detenido por el cargo de homicidio. Esto en contra de su propia esposa, que lo había acompañado en esa gran pelea. Él mismo se había entregado y confesó haberlo hecho. Era sabido que Valero luchaba contra los vicios y cuando estaba fuera del ring, y a pesar de que tenía un gran talento, su rival más grande siempre fue el mismo. La vida de Valero terminó de su propia mano adentro de aquella celda en la que seguramente cayó en cuenta del horrible acto que había cometido. La historia de Edwin Valero es un recordatorio impactante de que incluso los más grandes talentos pueden sucumbir ante sus propios demonios. Más allá de su destreza en el ring, su vida nos recuerda la importancia de enfrentar nuestros propios desafíos internos y buscar ayuda cuando la necesitemos. Por favor, comparte el video con alguien que tenga mucho talento, pero que necesite esta historia que le advierta de los males en los vicios. ¿Crees que la historia de Valero podría haber tenido un final diferente si hubiera recibido ayuda para enfrentar sus demonios personales? ¿Hasta qué punto crees que habría llegado el gran legado de Edwin Valero? Gracias por ver el video hasta el final.